de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Amén. El domingo pasado empezamos la serie de las tentaciones. Fuimos viendo la realidad de la tentación. Este mensaje del día de hoy tiene como título La tentación en el Edén. La tentación en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7 dice: Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era? Astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, bendito Padre celestial, por tu palabra, por instruirnos con ella y por dejarnos tu escritura, la palabra, Señor. Palabra que fue inspirada, Señor, por tu Santo Espíritu en esos hombres, Señor, dispuestos. Padre celestial, que tu palabra primeramente me ayudes a darla primeramente con respeto, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar, a anunciar tu palabra con denuedo, y a mis hermanos, para que esta palabra, Señor, llegue a su corazón, quede sembrada en su corazón y se aplique a nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor Jesús, porque dependemos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La tentación en el Edén, mis hermanos. La tentación en el Edén. Desde el principio de la humanidad, mis amados hermanos, la tentación ha sido una realidad presente en la vida de todos los seres humanos. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado, ¿cierto, mis hermanos? Que la tentación es una realidad, ignorarla sería un riesgo. No podemos decir, mis hermanos, que somos fuertes y que podemos contra ella solos, porque no es así. Necesitamos del Señor para poder, que en el momento que llegue la tentación, nosotros podamos estar fuertes. No debemos ignorarla. Pablo decía que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y por algo lo decía, mis hermanos, porque la palabra de Dios o la Biblia no están por adorno o por simplemente estar ahí. La palabra de Dios está ahí para nosotros, para que nosotros seamos instruidos por medio de ella y que esa instrucción se aplique o sirva o sea de beneficio para nuestra vida. La palabra de Dios es beneficiosa para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cierto? Pero para que sea beneficiosa en nuestras vidas, mis hermanos, no solamente debemos leerla o escudriñarla, sino que debemos dejar que la palabra de Dios entre en mi corazón para que, estando adentro de mi corazón, ella sea la que gobierne mi vida y no que gobierne en mi vida los deseos o las tentaciones. Por eso es necesario, mis amados hermanos, estar en constante contacto con el Señor y con la palabra de Dios, porque la tentación es una realidad. En el Edén, mis amados hermanos, podemos ver cosas muy interesantes acerca de la tentación.
Vemos como el enemigo, Satanás, primeramente disfrazado de serpiente, utilizó la mentira y el engaño para llevar a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Siempre, mis amados hermanos, la tentación se va a disfrazar como algo bonito, como algo deleitoso. Siempre, mis hermanos. Pero siempre va a utilizar, como Satanás utilizó en el Edén, la mentira y el engaño con el propósito de que usted y yo, mis hermanos, desobedezcamos a la instrucción y a la palabra del Señor. Y nadie aquí quiere desobedecer al Señor, ¿cierto que no, mis hermanos? A veces es las situaciones de la vida o las presiones de la vida son difíciles e intentan hacernos desobedecer al Señor y nosotros debemos estar atentos. Este evento del Edén, mis amados hermanos, lo que sucedió allí en el Edén, está en un marco antes, es un evento que marca un antes y un después. Un antes y un después en la historia de lo que es la vida de todos nosotros, los seres humanos. Antes de la caída de Adán y Eva, ellos cómo vivían. Ellos no tenían la conducta pecaminosa que tuvieron después de haber cedido y haberse dejado engañar por Satanás o haber escuchado a la voz de la serpiente astuta, como estábamos leyendo. La tentación es astuta, mis hermanos. ¿Y por qué astuta? Porque siempre se disfraza de algo deleitoso, de algo bonito, pero por dentro es como un fruto podrido, que por dentro trae el veneno. Y una vez nosotros participamos de ese fruto, mis hermanos, ese veneno nos va a contaminar. Y solamente para poder ser descontaminados de ese veneno, solamente la sangre del Cordero, solamente la sangre de Cristo es la que nos puede ayudar, limpiar, a que ese veneno llamado tentación no nos destruya, mis hermanos. Ese evento que sucedió en el Edén marca un antes y un después de la naturaleza que era conforme a la de Dios y el después, una naturaleza caída. Nosotros estamos con el Señor está con nosotros, Cristo. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cierto? Estamos con Él y vienen muchas veces tentaciones, mis hermanos. Estando con el Señor siempre vamos a estar bien. Estando con el Señor siempre vamos a estar bien. Y si el Señor está con nosotros siempre vamos a estar muchísimo mejor. En el momento, mis amados hermanos, que nosotros cedemos a algún engaño, alguna mentira, alguna astucia de la serpiente o de la tentación, después de que cedemos y caemos, después de eso, mis amados hermanos, lo que sucede es que nos apartamos del Señor. Nuestra naturaleza caída empieza a verse más fortalecida, empieza a ver más fuerte. Y nosotros lo que queremos, o lo que el Señor más bien lo que el Señor quiere, es que la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza del Señor, sea la que perdure en nuestra vida. La tentación sigue operando de la misma manera hoy en día. La tentación sigue operando hoy en día de la misma manera, hermano. La estrategia no ha cambiado. Nosotros somos los que muchas veces no nos hemos dado cuenta de la misma estrategia que se sigue usando una y otra vez para hacernos caer. Estrategia que usó la serpiente y que sigue usando con astucia para apartarnos y hacernos desobedecer al Señor. Satanás no ha cambiado su estrategia. Sigue sembrando duda en la mente de las personas. Sigue sembrando duda en la mente de las personas. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a la duda? La fe, ¿cierto? La confianza en Dios. Satanás lo que quiere es sembrar duda en nuestra mente. Satanás ataca directamente a nuestra mente con la duda.
¿Qué es duda? Hacernos pensar que lo que se está diciendo no es cierto. Eso es duda. Ponernos confundidos, hacernos desequilibrar, desestabilizar del lugar donde estamos seguros. Adán y Eva, mis amados hermanos, no había otro lugar más seguro que el huerto donde el Señor los había puesto. ¿Cuántos sabemos, mis amados hermanos, que el lugar más seguro es donde el Señor nos pone? ¿Quién es la roca en donde nosotros nos fundamentamos y estamos parados o estamos de pie? Cristo Jesús. Cristo Jesús, mis amados hermanos, es el lugar seguro para nuestras vidas. La palabra de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y esa resurrección y a donde está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, ahí es el lugar más seguro para nosotros. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ese es el lugar más seguro para nosotros. Es el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos, negándonos constantemente y cargando la cruz de Cristo. Ese es el lugar seguro. Ese es nuestro refugio y esa es la roca donde debemos estar cada uno de nosotros. ¿Qué sucede, mis hermanos? Satanás usa la duda. Satanás usa la mentira y el engaño para sembrar duda en mi mente. Ya tenemos eso, ¿cierto? El evangelio ha sido sembrado en mi corazón y en mi mente y me ha enseñado eso. Pablo decía, porque yo no les he enseñado otra cosa, sino que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya lo sabemos, ¿cierto? Satanás va a pretender o va a buscar, mis amados hermanos, sembrar duda en mi mente. ¿Cómo lo va a hacer? Diciendo que eso no es cierto, diciendo que eso es mentira, contradiciendo la obra de Cristo. Satanás lo que busca es eso, sembrar duda en mi mente y hacerme pensar que el sacrificio de Cristo fue en vano, cuando el sacrificio de Cristo no fue en vano. Lo que sucede, mis amados hermanos, es que mientras estemos en este mundo, la lucha continúa. Y debemos constantemente negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. La tentación sigue operando de la misma manera, mis hermanos, sembrando duda en las personas, distorsionando la verdad, dándole otra torsión, torciendo la verdad de Dios. Siempre va a buscar torcer lo que el Señor ya nos ha hablado. Se acerca con astucia la tentación a nuestra vida, así como se acercó la serpiente en el huerto del Edén. Y nos va a decir lo contrario a lo que el Señor ya nos ha dicho, distorsiona. Y a veces usa la misma palabra, mis hermanos, y la distorsiona para llevarnos por un camino diferente al que el Señor quiere que nosotros sigamos. Distorsiona la verdad apelando a los deseos de la carne. Satanás distorsiona la verdad poniéndonos por el frente de nuestro rostro nuestros propios deseos por medio de la concupiscencia. Pero vea, nos pasa por el frente nuestro propio deseo, distorsiona la verdad apelando, usando nuestros propios deseos carnales, mis hermanos, para que nosotros desobedezcamos a la verdad de Dios. También apela a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. A los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Sin embargo, aunque el pecado trajo consecuencias devastadoras, Dios en su amor y misericordia no dejó a la humanidad sin esperanza, mis hermanos. Tenemos esperanza en Cristo, amén. Desde ese mismo momento,
Dios anunció el plan de la redención por medio de la simiente, mis amados hermanos, de la mujer. No de muchas simientes, sino de la simiente. Y esa simiente es Cristo. La simiente es Cristo. La promesa, mis amados hermanos, que se cumplió siglos después en la persona de Jesucristo, siglos después de lo que sucedió en el Edén. Precisamente, mis amados hermanos, este mensaje tiene como propósito que nosotros veamos, entendamos y comprendamos que la estrategia sigue vigente, la estrategia de Satanás, pero que nosotros tenemos esperanza en Cristo y que el Señor nos ha dado por medio de su Santo Espíritu, mis amados hermanos, en nuestro corazón el poder, la capacidad de vencer la tentación. En Génesis 2, mis hermanos, en Génesis 2, versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor, hablando un poquito del contexto de lo que sucedió cuando cayó Adán y Eva. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la palabra que Dios le dio a Adán y Eva. Dios colocó al hombre en el huerto del Edén con plena provisión. Todos los árboles del huerto estaban para ellos, mis hermanos. Solamente había uno del cual no podían comer. ¿Por qué comieron del que se les había dicho que no comieran? Cuando Dios ya les había dicho: de todos los árboles del huerto pueden comer. Dios fue generoso con Adán y Eva y le dio todos los árboles del huerto. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos el privilegio y tantos beneficios de parte del Señor, y solamente del prohibido por el Señor es que Satanás busca que nosotros comamos. Ahí está la mejor manera de vivir. Dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre todos los hombres. Ahí está, mis amados hermanos, la generosidad del Señor con todos nosotros, que nos ha dado todos los beneficios de la vida para que los disfrutemos. Pero la tentación, la astucia de la tentación ha buscado, mis amados hermanos, hacernos caer solo en lo que Dios ha restringido. ¿Usted sabe qué sucede? ¿O cómo se hubiera sentido usted, mis hermanos? ¿O cómo se sentiría usted si usted le da todo? Usted se lo da todo a sus hijos, todo. Y usted le dice: pero no haga tal cosa. ¿Cómo se siente usted cuando le desobedecen y lo único que usted le dijo que no hiciera, eso hace? ¿Cómo se siente usted como padre? Deshonrado, ¿cierto? Se siente menospreciado, se siente que lo hacen a un lado, que lo ignoran. Pues Satanás, mis amados hermanos, hizo eso en el Edén. Cuando Dios ya había sido tan generoso con Adán y Eva, Satanás buscó que la única restricción que Dios le había dado a Adán y Eva, Satanás buscó que a ese accediera. La tentación nos engaña siempre, mis amados hermanos, haciéndonos enfocar solamente en lo que está prohibido y nos hace olvidar lo abundante generosidad del Señor. Es como un matrimonio. ¿Cuántos saben que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla? ¿Cierto? Hay muchos beneficios, mis hermanos. La compañía siempre de una persona, el apoyo siempre de una persona, que dice la palabra de Dios: mejor son dos que uno, ¿cierto? Están en acuerdo, se apoyan. Si el uno está desanimado, el otro, amor, para adelante,
vamos para adelante, te fortalezco, mira que el Señor dice esto y esto y esto. Muchos beneficios tiene uno, pero Satanás busca lo prohibido. Siempre con su astucia viene a nuestra vida, mis amados hermanos, y apela a los deseos carnales para hacernos desobedecer a Dios. ¿Y sabe qué hace? Pasa a otra mujer. Ya teniendo tantos beneficios, mis amados hermanos, con la que ya tenemos, o con lo que el Señor ya nos ha dado, Satanás siempre busca que nosotros nos fijemos en lo que Dios no permite. Por eso le dijo, con que Dios os ha dicho, de todos los árboles del huerto no podrás comer. Analicemos, mis amados hermanos, lo que Satanás, la serpiente, le dijo a Eva. Con que Dios os ha dicho, de todos los árboles del huerto podrás comer, no podrás comer. Eso le dijo. Solamente le dijo de uno. Siempre la astucia de la serpiente o de la tentación empieza por el mandato, apelando, siempre diciendo, con que Dios le dijo. No, pero vea, es que, mire, analice esto no es tan malo. Analícelo, vea, medítelo. Y le empieza a uno a hablar. Y le empieza a uno como a sembrar eso, la duda. No, pero mire, sí, o sea, sí, Dios le dijo, pero vea, es que eso no tiene, vea que no tiene nada de malo. No, o sea, hágale que eso no pasa nada. Así es la astucia de la tentación, la astucia de la serpiente, mis amados hermanos. Dios advirtió que la desobediencia traería muerte, separación de Dios. Cuando Dios prohíbe algo, mis amados hermanos, es porque es algo serio. Y acceder a lo que Dios ha prohibido o permitir lo que Dios ha prohibido va a traer consecuencias de separación espiritual con Dios. Puede que ya andemos con el Señor y puede que ya somos salvos y tenemos su Santo Espíritu, pero si cedemos a la tentación como cristianos, mis amados hermanos, créame que va a haber algo ahí. Si no nos arrepentimos, si no nos volvemos al Señor, eso va a crecer y se va a ver apagada nuestra relación con Dios. Cuando nos damos cuenta, ya no oramos la misma manera, ya no buscamos la palabra de Dios de la misma manera. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? En el momento que ellos cayeron y desobedecieron al Señor, fueron expulsados de la generosidad del Señor. Fueron expulsados de lo que Dios ya les había dado generosamente. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, por nosotros permitir una tentación, ceder a un deseo carnal, a la astucia de la tentación, cuántas veces no se destruyen muchísimas más cosas? Adán y Eva lo tenían todo, y por haber oído la voz de la serpiente y haber comido de lo que Dios les había dicho que no, perdieron mucho, hermanos. Principalmente la relación con el Señor. Y aunque Dios es misericordioso y ya tenía un plan de redención, eso no era necesario que sucediera, mis hermanos. La muerte no era parte del plan de Dios. La muerte no hacía parte de la vida de los seres humanos. La paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no tenían que haber muerto. La muerte no es normal, hermano. Por eso el Señor murió y resucitó, para que todo aquel que en Él crea, cuando Él vuelva, los que oigan su voz saldrán de los sepulcros, unos para vida eterna y otros para muerte y condenación eterna. Porque la muerte no está dentro del plan de Dios. Porque Dios es eterno y Él no crea cosas, o no ha creado al ser humano para que viva temporalmente, sino eternamente. La muerte es consecuencia de haber cedido a la tentación de la serpiente, mis hermanos, que produjo separación de Dios. En Génesis 3:1 nos habla de la presencia de Satanás cuando los tentó. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La serpiente, mis amados hermanos, entra en escena como un engañador, así como la tentación entra en escena para engañarnos.
En Apocalipsis 12:9 nos habla de esta serpiente también. Y dice, Apocalipsis 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Hermanos, el gran dragón va a ser destruido. Cuando hizo sacar a Adán y a Eva del huerto, que fueran echados fuera, ahora el que va a estar fuera es él. Ahora el que va a estar echado fuera es él. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, adversario, el que contradice, el contradictor de Dios, el cual engaña a los cristianos, al mundo entero, hermanos. Al mundo entero lo tiene engañado. ¿Sabe cómo los tiene engañado? Con la misma mentira del Edén. Con que Dios, no, pero eso no es malo. Por eso es que, no, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo no creo que tenga nada de malo hacer tal cosa. Yo soy una persona buena. Y ahí están engañados, hermano. Porque no escuchan el mensaje de Dios y contradicen constantemente la palabra y el evangelio de Dios. El mundo está engañado por Satanás y usa la tentación para que a nivel general, mundial, todos sigan a sus deseos pecaminosos, tanto de la carne como de los ojos y la vanagloria de la vida. Y por eso todos están apartados, o la mayoría están apartados del Señor, por el engaño de la serpiente, que usa la tentación para que no escuchen ni reciban a Dios. Engaña al mundo entero y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y ustedes se acuerdan de Job? ¿Qué le dijo el Señor cuando llegó delante del Señor? ¿Dónde estaba? De rodear la tierra, dice. De rodear la tierra. ¿Y sabe para qué rodea la tierra? Con sus ángeles, sus demonios, sus huestes espirituales de maldad. Para buscar a quien devorar. Para buscar a ver a quién engaña. A quién le siembra la duda. Y a quién le dice, no, con que Dios les ha dicho. No, eso no va a pasar, tranquilo. Hágalo. Y todos se desembocan siguiendo sus deseos. Esta serpiente va a ser arrojada y va a ser sacada de la presencia. Ya no va a existir, mis hermanos. Ya no va a estar, porque el Señor es justo y Él es justicia. Y a todos los que ha redimido, no los va a dejar al lado de esa serpiente, hermano. No, es necesario acabar con aquel que provocó el problema en el que estamos metidos. Muchos le echan la culpa a Dios, pero Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. El que tienta es Satanás. Y muchos le dicen, pero es que Dios no es Dios. Hay que tener una comprensión, un entendimiento claro, mis hermanos, de que hay un enemigo de Dios y que el enemigo de Dios busca destruir nuestras almas con la tentación, sembrándonos la duda y contradiciendo todo lo que el Señor nos está hablando. Su objetivo es sembrar duda y llevar a la humanidad a desobedecer a Dios. En Génesis 3, versículo 1 al 5, lo vamos a leer nuevamente, que es el texto base que hemos estado leyendo. Vamos a analizar un poquito la estrategia de la tentación. La estrategia de la tentación. Pero la serpiente era astuta. Allá vamos viendo las cualidades de la serpiente. Astucia. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, siempre la tentación va a hablar. Siempre Satanás, mis amados hermanos, el diablo, la serpiente antigua, no se va a quedar callada, no se va a quedar quieta. Siempre va a hablar a nuestra mente. Siempre nos va a poner gente que nos hable y nos haga la contra o contradiga lo que el Señor ya nos ha dicho. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él.
Lo primero que hace Satanás, mis amados hermanos, es preguntarle a ella con que Dios os ha dicho. Hace dudar, poner duda de la palabra de Dios en Eva. La palabra con que, esa palabra con que, se usa para expresar sorpresa, duda e incluso ironía. Satanás siempre usa esas palabras irónicas para llegar a la vida del creyente, usando a personas. Ustedes no han escuchado que a veces las personas, ay sí, ay pero vea, qué bonita la iglesia, ay, ¿verdad? Ya en la iglesia le dicen eso, siempre usan ese tono de ironía, porque es la astucia, pero detrás, mis amados hermanos, viene la verdadera intención. Ay, pero tan chévere usted que levanta, que ora, ay, pero, oiga, pero yo he escuchado tal cosa, allá, oiga, pero es que allá, vea que allá, me han dicho que hacen tal cosa, que no todo lo que dicen es verdad. Me han dicho que, no, eso es mentira, o sea, que allá hay ladrones, hay de todo. Allá oran y todo, pero miren esto, siempre detrás, mis amados hermanos, la serpiente y la astucia de la tentación va a buscar, mis amados hermanos, sembrarnos la duda de la palabra de Dios. Esa palabra con que Dios os ha dicho es una herramienta retórica, una pregunta que no busca información, sino provocar una reacción emocional. La pregunta con que Dios os ha dicho no era para que él se informara. Satanás sabía lo que Dios les había dicho o no. Satanás sabe lo que nos ha dicho Dios a nosotros, lo sabe muy bien. Y es cuando hace esa clase de preguntas o le hace esa clase de preguntas a Eva, no lo hace con la intención de ser informado o de aprender, así como muchas personas llegan y le preguntan a uno del cristianismo, hermanos, pero muchas personas no lo hacen con una intención de aprender, lo hacen con una intención de causar una reacción emocional en mi corazón que me haga pensar que, oiga, pero de verdad lo que esta persona está diciendo es como, y empieza uno a maquinar. Si nosotros permitimos, mis amados hermanos, que nos siembren la duda, hermanos, ahí vamos a darle largas a eso y vamos a ceder. Se transmite, esa palabra con que Dios os ha dicho, transmite una mezcla de sorpresa e incredulidad y hasta sarcasmo. La tentación viene siempre con ese peso de incredulidad a lo que Dios ha dicho y con sarcasmo. Se establece, mis amados hermanos, un conflicto entre el mandato divino y la interpretación de la serpiente cuando le habla a Eva, porque Satanás le dio la interpretación errónea a lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Y nosotros debemos, mis amados hermanos, tener cuidado, que hay personas que usan la misma palabra, pero le dan una interpretación errada para hacernos pensar a nosotros que de verdad debemos ceder a ciertas cosas que Dios no nos permite que nosotros cedamos. Satanás dijo con que Dios os ha dicho, malinterpreta, distorsiona lo que Dios ya les había dicho. Busca que nosotros también caigamos en esa mala interpretación de lo que Dios habló. El diálogo aquí entre la serpiente y Eva tiene siempre, mis amados hermanos, una carga simbólica. La serpiente no solo habla, mis amados hermanos, sino que cuestiona, tergiversa y manipula. Y eso es lo mismo que hace hoy. Cuestiona, siempre cuestiona, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Muchas veces no hay que decir por qué, mis hermanos. Simplemente, ¿qué tenía que hacer Adán y Eva? Obedecer. Obedecer y ya. No hay que cuestionar. Si Dios lo dice es por algo. Y Él ya les había dicho, moriréis. Es que hasta la razón se las dio. Y muchas veces Dios nos dice hasta lo que va a pasar. Y nosotros muchas veces cuestionamos lo que Dios dice. Hay que obedecer. También uso estas palabras para tergiversar y manipular
y manipular, mis hermanos. Y los llevó a hacer caer con su manipulación y con su cuestionamiento, los hizo caer. Distorsionó la verdad, les dijo, no moriréis, fue lo que les dijo. Satanás contradice todo lo que habla el Señor. Satanás contradice todo lo que Dios nos habla. La tentación siempre va a contradecir, mis amados hermanos, lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado. El propósito del mandamiento de Dios, mis hermanos, era que la humanidad dependiera totalmente en sus decisiones de la obediencia a Dios. Al desobedecer a Dios, desobedecer su mandamiento y hacer lo contrario que el Señor ordena, es una señal clara, mis amados hermanos, en la persona que desobedece, que está diciendo, no necesito ni guía ni el orden de Dios. No necesito ni la guía ni el orden de Dios. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron? El Señor les había dicho, morirán. Satanás sembró la duda y el engaño, la serpiente, y les dijo, no moriréis. Y ellos cedieron, ¿y qué hicieron? Tomaron y comieron. En ese momento le dijeron, Dios, pues yo creo que tú estás equivocado, porque yo pienso que esto es mejor. Esto me parece que es mejor, está más bien esto que lo que tú dices. Entonces, en ese momento el hombre decidió por su propia cuenta escoger su propio bien y su propio mal, y no el que el Señor le decía o nos dice. Muchas veces nosotros escogemos por nuestra propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo, pero no pensamos en lo que Dios dice. Señor, pero tú dices tal cosa, pero yo creo que esto está bien. ¿Cómo creo que esto también está mal? Pero sin prestarle atención a Dios. Y en ese momento escoge uno su propia moralidad. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Adán y Eva, por el engaño de Satanás, escogieron su propia moralidad. Y el mundo hoy lo escoge de igual manera, ¿no? Pues yo no creo que haya nada de malo que el niño se ponga la falda que es de mujer. No creo que tenga nada de malo que se uniforme como los niños, la niña. O al contrario, ¿qué de malo tienen? En ese momento la persona decide lo que es bueno y lo que es malo, pero no lo que Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Y la tentación o la serpiente, eso fue lo que provocaron en Adán y Eva, que ellos mismos decidieran su propio bien y su propio mal. Y le dijeron a Dios, no te necesito. No necesito tu guía y no necesito tu orden que me has dicho. Yo mismo decido lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué está la humanidad como está, mis amados hermanos? Porque cada quien decide lo que le parece. A mí me parece que hacer esto es bueno. Y a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué rechazan tanto la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor confronta el pecado. Y la palabra del Señor demanda cambio de vida. Entonces, cuando uno va y le habla a la persona y le dice, el Señor dice esto, va a decir, pero no, usted no me va a venir aquí a decir que yo tengo que dejar mi estilo de vida para seguir a Dios, porque no lo voy a hacer. Y en ese momento están haciendo precisamente lo mismo. Están diciéndole a Dios, no te necesito. Y yo mismo escojo lo que es bueno y lo que es malo. Escoger algo diferente de lo que Dios dice es uno mismo autodesligarse de Dios. Y uno mismo vivir en sus conceptos de vida, moral, de moralidad y espiritualidad. ¿Cuál es el camino a la salvación? ¿Cuántos hay? Uno, y se llama Jesucristo. ¿Y el hombre cuántos busca? Muchos. El de que cada quien crea. Pues yo creo que subir al Monserrate de rodillas, eso me va a ganar el favor de Dios con eso. Pues yo creo que haciendo obras me voy a ganar el favor y la salvación de Dios con eso. Y no es a la manera de cada uno. Uno no debe escoger su propia moralidad y uno no debe escoger sus propios
maneras de salvación o cómo vivir espiritualmente delante de Dios. Uno debe escuchar a Dios y obedecer a Dios y seguir esa manera de ser salvados y de seguir la moralidad que el Señor nos ha enseñado. Ahí es cuando andamos realmente por el camino de Dios. Pero la tentación, mis amados hermanos, siempre será una lucha de argumentos e ideas en nuestro corazón y en nuestra mente. Por un lado Dios y su palabra, y por el otro Satanás y su contradicción. Por eso Satanás buscó con astucia y engaño persuadir a Adán y Eva de desligarse de Dios por su desobediencia. Esto se llama muerte. Satanás logró lo que buscaba, hacer que Adán y Eva se desligaran de Dios. La palabra contradecir, mis amados hermanos, es decir que no es cierto o no es exacto lo que dice otra persona. Eso es contradecir. El enemigo siempre busca que nosotros mismos contradizcamos la palabra de Dios. Que digamos que lo que Dios ha dicho no es exacto o no es cierto. El enemigo siempre minimiza las consecuencias del pecado. Siempre minimiza las consecuencias del pecado. ¿Qué significa la palabra minimizar? Reducir lo más posible el tamaño de algo o quitarle la importancia. Cuando Satanás o la tentación vienen, mis hermanos, tengámoslo muy presente, busca y siempre va con ese toque de minimizar las consecuencias de lo que va a suceder si usted cae. Busca minimizar. Hay consecuencias graves, pero Satanás le dice, no es tan grave. Minimiza las cosas. Fúmate esto, mira. Eso no pasa, es uno chiquitico, le dice. Es una copita chiquitita, no pasa nada. Siempre busca minimizar. Y resulta que la consecuencia es grande, pero Satanás minimiza. No moriréis. Ahí minimizó. No van a morir. Y resulta que sí, murieron. ¿Murieron físicamente Adán y Eva? No. Entonces, ¿de qué muerte estaba hablando el Señor? De la muerte espiritual, de la relación con Dios. Si nosotros minimizamos las consecuencias del pecado, mis amados hermanos, créanme que no le vamos a dar el tamaño indicado que Dios le da a ceder a la tentación. El Señor dice, no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no hurtarás. El Señor dice, todo el que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor siempre le dio la exactitud, es lo exacto a la palabra de su Padre. Y por eso no se dio a ninguna tentación. No debemos minimizar, mis amados hermanos, las consecuencias, lo que puede suceder si cedemos a lo que podamos ceder o a la tentación. Así va a pasar esto, porque el Señor dijo que esto iba a pasar si yo caigo en esto. No le demos no pensemos tanto en las cosas. Simplemente el Señor dijo punto y no lo hago. Como hizo José. Dice en el versículo 5, seréis como Dios conociendo el bien y el mal, le dijo Satanás. La frase representa, mis amados hermanos, el deseo de la independencia moral, el querer ser como Dios en cuanto a decidir por sí mismo lo que está bien o lo que está mal. Solamente Dios tiene esa facultad de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Por eso Satanás les dijo, seréis como Dios. Ustedes mismos podrán escoger lo bueno y lo malo. No se preocupen. ¿De qué malo le ven que usted mismo sea independiente? Y que no necesite de Dios. Usted no necesita de Dios. Vea, usted tiene carro, tiene casa, tiene todo. Usted no necesita de Dios. ¿Por qué hay tanto ateo, mis hermanos? ¿Por qué tanto hay agnosticismo o agnóstico?
por personas que decidieron por su propia cuenta lo que era bueno y lo que era malo, y por su vanagloria de la vida, pensaron, no, pues si yo para qué necesito a Dios si yo lo tengo todo. Pero se olvidan de que hay una destrucción para el alma, mis hermanos. Se olvidan que la consecuencia de lo que pasó en el huerto del Edén fue separación espiritual de Dios. No fueron, bueno, fueron a largas consecuencias físicas, pero más que todo, consecuencias espirituales. Y eso es lo que no entienden muchas personas que no creen en Dios, los ateos, los agnósticos, que hay un alma que se va a perder. Y por eso, como viven una vida en holgura, en vanagloria de la vida, en deseos de los ojos, en deseos de la carne, piensa que eso es todo y que ya la vida es solamente eso y que cuando uno se muere no pasa nada. Y resulta que sí, mis hermanos. Resulta que sí. El hombre se separó del Señor por el pecado. Entró el pecado y la muerte al mundo. Esa frase, mis amados hermanos, marca el inicio de la necesidad de redención que culmina cuando Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Cristo vino al mundo para redimirnos, mis hermanos, ahí es donde está nuestra salvación. Ahí es donde está el bien y el mal que nosotros debemos saber qué es malo y lo que es bueno. Está en Cristo Jesús. Él es el que dice qué es lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nosotros debemos seguirlo a Él y negarnos a nosotros mismos en tantas cosas que el Señor no aprueba, mis hermanos. Satanás apeló también al orgullo y la autosuficiencia, lo mismo que lo llevó a caer a él. En Isaías 14, 12, 15 dice, Isaías 14, 12, 15: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo mismo que le sucedió a él, hizo que a Adán y Eva le sucedieran, porque Dios lo sacó del huerto. ¿Dónde estaba antes Satanás? Antes de rebelarse contra Dios, estaba con el Señor, ¿cierto? Tenía todos los beneficios de estar con Dios, y él por su orgullo y su autosuficiencia se separó también del Señor y cortado fue por tierra. Satanás decía: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, yo mismo seré Dios, no necesitaré de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Seréis como Dios. Le metió el mismo engaño que él tenía. Creyó ser igual a Dios y no era igual a Dios. Y esto mismo le dijo a Adán y Eva: seréis como Dios, te sentarás, tendrás todo, podrás disfrutar, sabrás. Y así los engañó y los hizo caer. Vino la muerte por eso y fueron expulsados del huerto, como fue expulsado Satanás de la presencia de estar con Dios, por el orgullo y la autosuficiencia. No debemos ser orgullosos y creernos autosuficientes, mis hermanos. Debemos siempre depender de Dios y ser humildes, mansos y humildes de corazón. En Génesis 3:6 nos habla de 3 aspectos de la tentación. 3 aspectos de la tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable. Para que vayamos subrayando esas palabras. Para alcanzar sabiduría. Después dice: y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahora quiero que vayamos para hacer un paralelismo de este versículo con otro. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16.
y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo primero que sucedió es que vio la mujer que el árbol era bueno, deseo de la carne. Deseo de la carne, lo mismo que decía en 1 Juan 2:16. Vio que el árbol era bueno para comer, tuvo deseo de la carne, o Satanás la engañó para que tuviera ese deseo. Después dice, agradable a los ojos, deseos de los ojos, lo mismo que dice en 1 Juan 2:16. Deseos de la carne, deseos de los ojos. La misma estrategia, hermanos. Codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. Lo mismo, con diferentes palabras, pero lo mismo. Y en el mundo está todo esto, mis hermanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Una gloria vana, una gloria vacía, con la cual Satanás engaña al mundo entero. Lo engaña al mundo entero con la vanagloria de la vida. La gloria solo le pertenece a Dios. Por eso siempre debemos reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿A dónde debemos poner nuestra mirada? En el autor y en el consumador de la fe. Y cuando hayan deseos de la carne, ¿a quién debemos seguir? Al Espíritu Santo de Dios. Tenemos ahí, mis amados hermanos, las herramientas para no ceder al engaño de Satanás. Como Eva sí cedió, y aparte de que cedió, le dio a su marido. Pues no seamos así también. Si caemos, pues no hagamos caer a otro tampoco. No apelemos a lo mismo de Satanás, el orgullo y la autosuficiencia, ni incitemos a los demás a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, ni a la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne se refiere a los apetitos físicos desordenados, como la lujuria, la glotonería o cualquier otro impulso que busca placer sin considerar la voluntad de Dios. Los deseos de los ojos son los deseos provocados por lo que vemos. Por eso hay que tener cuidado con que vemos. No todo se puede ver. No todo se puede seguir. Como la codicia, la envidia o la obsesión por las posesiones materiales, sean propias o sean de otro. La soberbia o la sabiduría o la vanagloria de la vida. Es el orgullo, la arrogancia que proviene del estatus, del nivel socioeconómico, los logros o el deseo de ser admirado. A todo eso apela Satanás, mis amados hermanos, para hacernos caer, y con todo eso nos tienta. En Romanos 5:12 dice el impacto que tuvo la desobediencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ellos mismos se dieron cuenta también de su desnudez y sintieron vergüenza después de haber caído, después de haber cedido. Lo único que viene es despojo y vergüenza. Delante de Dios, pero también delante de los hombres. A veces Satanás mismo nos avergüenza, nos hace caer en vergüenza, mis hermanos, por no escuchar su voz. Esto trajo consecuencias. Separación de Dios, en el versículo 8 y 10 de Génesis. Se escondieron de Dios, mostrando el impacto del pecado. Uno mismo busca esconderse de Dios cuando cede a la tentación. Trajo juicio y maldiciones en el versículo 14 y 19. A la serpiente le dijo: serás maldita y te arrastrarás sobre tu vientre. A la mujer le dijo: con dolor tendrás a tus hijos. Y al hombre le dijo: la tierra será maldita y el trabajo será difícil. También hubo expulsión del Edén, mis amados hermanos. No busquemos, mis amados hermanos, o no escuchemos
o no cedamos al engaño de la tentación como le sucedió a Adán y a Eva en el Edén, para que no vengan sobre nosotros consecuencias de vergüenza y de despojo. Y ya para terminar, mis hermanos, hay una esperanza de redención para toda la humanidad, que aunque hubo una caída, también hubo una esperanza por parte de Dios, porque Dios es bueno. Dios promete que la descendencia de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. ¿Y cuál es esa descendencia de la mujer? Cristo Jesús, mis hermanos. Cristo Jesús, en Colosenses 2:15 dice: anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es, mis amados hermanos, nuestra victoria. La victoria sobre el pecado, mis amados hermanos, sobre el poder de la tentación en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu de vida, espíritu vivificante. 1 Corintios 5:15-45. A Él es el que debemos seguir, mis hermanos, y no debemos seguir la voz del tentador, de la astucia de la tentación de Satanás. La misma estrategia está sobre la mesa. Aprendamos a identificarla y aprendamos a oír la voz de Cristo y a seguirla, mis hermanos, y a obedecer a Cristo, porque en Él está nuestra victoria, mis hermanos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Vamos a orar a nuestro Dios, a darle gracias, mis hermanos. A decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la victoria, Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Ya el acta de decretos fue anulada. Señor, ayúdanos a que esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros, Señor, no vuelva a resurgir en nuestra vida cuando cedamos a la tentación, Señor. Así como sucedió en el huerto, Señor, con la caída, la cual provocó la separación, Señor, del hombre contigo. Por medio de tu Hijo Jesucristo nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Estamos cerca de ti, Señor, por medio de tu Hijo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos en este día a ser fuertes, Señor, a escuchar tu voz, a seguir tu voluntad y no seguir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, Señor. Que nosotros mismos no contradigamos tu palabra, Señor, con nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a adorarte, a exaltar tu nombre, mi Dios. A buscar siempre tu voluntad, a seguir tu salida, Señor, la salida a la tentación, porque tú siempre nos das la salida, mi Dios. Que no cedamos, Señor, a la astucia de la serpiente. Señor, toca nuestro corazón, Señor. Límpianos de nuestra maldad. Te pedimos perdón si hemos cedido a alguna tentación. La tentación trae pecado, Señor, y trae como consecuencia la muerte. Que podamos tener claro esto, Señor, para no ceder. Para que podamos seguir tu camino, Señor. Tus pasos, tu ejemplo. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor. Pedimos que esta mañana nos guardes del mal, nos guardes de la tentación. Protege a mis hermanos, Señor, en su camino. Que salgamos de este lugar, Señor, pero así como se dice, nunca salgamos de ti, de tu presencia, de velar y orar, para que no entremos en tentación, Señor.
porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Fortalece mi vida, fortalece la vida de mis hermanos. Guárdalos, Señor, guárdalos